Cada 69 minutos, una persona fue asesinada en Ecuador hasta octubre de este año. Esa es la realidad en la que se desenvolverá el próximo gobierno, con una ciudadanía a la expectativa de que el 2024 sea un año menos violento. ¿Qué prioridades debería marcar la gestión de Daniel Noboa? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Paco Moncayo, exalcalde de Quito y también exconsejero de seguridad del actual gobierno. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, qué gusto estar con usted. Un saludo muy afectuoso a la audiencia de esta muy importante emisora. Muy amable, gracias, general. Las muertes violentas en Ecuador no dejan de crecer. Entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2023, 6.044 personas fueron asesinadas en el país, es decir, en este periodo de 290 días en el país se ejecutaron 21 muertes violentas cada 24 horas. Si esa media se mantiene, lo que resta del año, pues el país podría cerrar el 2023 con un sangriento récord de 7.607 asesinatos en un año. Eso nos convertiría al país más violento de Latinoamérica y el quinto más violento del mundo. General, ¿podemos asegurar ahora entonces que este discurso que ha mantenido el gobierno de que la violencia se da por las peleas entre bandas ya es insuficiente o mejor aún, ineficiente? Mire, el problema del Ecuador es, como usted lo ha planteado, de la más extrema gravedad. Uh-huh. El Ecuador no va a poder solucionar estos problemas solo. Si no entendemos que lo que nos está sucediendo es un desbordamiento de los problemas colombianos hacia nuestro territorio, lo que los americanos llaman un spillover. Si no entendemos que estamos ubicados entre el primero y segundo más grandes productores de cocaína, y si no queremos aceptar que las soluciones tienen que ser fruto de una seguridad cooperativa, por lo menos regional, y que hay que hacer lo que ya está haciendo el presidente electo, hacer que se responsabilicen también los países que son los que generan la mayor demanda, porque este problema no lo originamos nosotros, como ustedes se dan cuenta muy bien. Este problema es una amenaza transnacional, un problema transnacional, y solos no lo vamos a poder resolver. El país se ha convertido en una plataforma de operación de las mafias europeas, de Italia, de los Balcanes, de los cárteles de México, Sinaloa, Nueva Generación, y de los grupos organizados criminales de Colombia. Entonces es una situación realmente grave. El presidente creo que está dando los pasos correctos para poder salir de esta gravísima situación que, además, de acuerdo a los propios informes de la policía, tiene una proyección de empeoramiento en el tiempo por venir. Es grave la situación, hay que apoyarlo al presidente. Creo que es tarea de todos los ecuatorianos hacerlo, porque de la seguridad depende todo lo demás en cualquier país. Pero general, usted ha dicho que no es un tema de este gobierno, que ha venido incrementándose desde hace algún tiempo. Los datos dicen que en todo el 2022 hubo 4.603 muertes violentas, por lo que el incremento sería del 65.3%. Y si se compara la cifra con el 2019, el último año antes de la pandemia de COVID-19, en cambio el aumento sería de 540.9%. Y desde la política pues se habla de que el incremento de la violencia se ha dado mucho por la salida de la base de manta del país, pero usted dice que esto ya viene en un proceso desde muchos años atrás, pero los datos arrojan un aumento exponencial de la violencia en los 2 años de gestión de Guillermo Lasso. ¿Por qué? ¿Por qué este gobierno falló tanto en el control de la seguridad? Mire, la verdad es que al presidente le ha explotado en sus manos además, por supuesto, inexpertas, el peor problema de seguridad de la historia del país.
pero evidentemente no se lo puede atribuir al presidente Lasso lo que hoy estamos viviendo los ecuatorianos. Aquí hay una suma de gravísimos errores que se han cometido en los 15 últimos años, gravísimos errores que devienen de una cooptación del crimen organizado de las instituciones, no solo de seguridad, sino de las instituciones del Estado. Mire, la pandemia obró para dos causas adicionales. Primero, como los militares, los policías estaban ocupados socorriendo a la población, cumpliendo sus misiones, en el año de la pandemia en Colombia se superó en un 40% la extensión de sembríos de coca y en un 14% la producción de cocaína. Ese año no se pudo vender porque estuvieron cerradas todas las líneas de comunicaciones. Se entonces guardó, se estoqueó toda esa producción en Colombia, en nuestro territorio. Y por supuesto, cuando volvieron a abrirse las líneas de comunicaciones, actuaron nuevamente los puertos, en fin, toda esa droga que estuvo acumulada se comenzó a vender también en el Ecuador. ¿Por qué? Porque como no habían vendido durante el año de la pandemia, no tenían los dólares para pagar a nuestros grupos criminales y les pagaron en droga. Y esa droga comenzó a distribuirse en el país. Y los grupos internos comenzaron a matarse entre ellos por controlar el comercio perverso de la droga, que además está causando un daño enorme a la población. Como verá, le explotó en las manos del presidente un problema que estaba ya generado con mucha anticipación. ¿Y cómo debe el próximo gobierno enfrentar esta realidad? Noboa se ha reunido en Italia con centros de investigación para la seguridad. ¿Qué experiencias internacionales podría el Ecuador tomar en cuenta para empezar una verdadera lucha que nos lleve a un país más pacífico? Yo creo que realmente lo primero es actuar con los vecinos. Y en ese orden, actuar con la región y actuar con el mundo. Vuelvo a decirle, créame, hay una cantidad de convenciones de las Naciones Unidas para combatir el crimen organizado, el terrorismo, en fin. Una cantidad de convenciones, declaraciones y planes de la OEA para el mismo fin. Está fracasando el mundo en el control de esta terrible El mismo Estados plaga. Unidos, general, inició una guerra contra las drogas desde los años 70. Guerra que no ha parado el narcotráfico ni tampoco el consumo de las sustancias ilegales. Entonces, me está diciendo que es momento de que Ecuador lidere planes nuevos que no repitan las mismas medidas de siempre, esperando pues resultados diferentes. Usted acaba de decir una frase sabia. Si vamos a hacer más de lo mismo, si vamos a enfrentar los problemas como se han enfrentado en otros países, sin aprender de las buenas prácticas, sin precautelar nuestros intereses por las malas prácticas, entonces no vamos a poder solucionar el problema. Yo creo, por eso, que sí lo podemos hacer, que es un proceso difícil, que no es que vamos de un día para otro, ni que el presidente en año y medio, menos de año y medio, va a poder haber resuelto este problema grave. Tenemos que trabajar todos los ecuatorianos, debemos tomar acuerdos en este campo y saber que es un proceso duro que nos espera, pero que tenemos que enfrentar para derrotar al narcotráfico. Ese es el papel que le toca a este gobierno y que nos toca a todos, respaldando al gobierno. Con su experiencia general en el ámbito de seguridad, ¿qué opina usted sobre la decisión de Noboa que ha mencionado la eliminación de la llamada tabla de consumo? Desde la campaña lo hizo, ¿no? Anunciando la eliminación de esta tabla. ¿No es criminalizar a los consumidores el eliminar esta tabla? ¿Qué experiencias positivas hay en el mundo sobre el no tener una tabla que diferencie al consumidor del narcotraficante?
Mire, veo cómo en el país se han centrado en el tema de la tabla y como usted bien lo dice, ese es un tema, pero no es la razón fundamental para que estemos soportando y viviendo lo que vivimos. La tabla tenía, y yo creo que por esa razón se le expidió una razón lógica. No podemos seguir llenando las cárceles con las mulitas, con la gente de abajo, cuando los criminales, los que se benefician de todo este negocio perverso, están impunes. Dígame usted, en el lavado de dinero, se dice que se lava en el país de 3.000 a 5.000 millones de dólares cada año. Esas gentes que están enriqueciéndose de una manera grande no están siendo enfrentadas. Y cuando bajamos que por la tabla a meter preso a todo el mundo, no vamos a salir indemnes del problema. La tabla es un problema no porque exista, sino por mal aplicada, porque ha servido de pretexto para promocionar inclusive la venta al menudeo, pero no es la tabla en sí, es su mala aplicación. En otros países existe esa tabla, pero bien aplicada no ha dado los resultados que hablamos. Vuelvo a decirle, la justicia, la represión se centra en la última base del proceso criminal, mientras que los verdaderos capos están protegidos, tienen alianzas políticas y por supuesto, como le digo, la inteligencia financiera fracasa en no golpear a los verdaderos beneficiarios del negocio de la droga. En todo caso, sin la tabla vamos a llenar más aún las cárceles ya saturadas en el país y sobre todo cárceles que no tenemos ni controladas siquiera hasta ahora. Yo le agradezco muchísimo, general, por habernos acompañado. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias, igual de mi parte, que tenga usted una muy buena tarde. Nos acompañó Paco Moncayo, exalcalde de Quito y ex consejero de seguridad. Notimundo a la carta.